Pero va a ser, miren, no se asusten si es que la evaluación va a ser por formulario, pero va a ser no va a ser una prueba así de alternativa, de memoria, sino que va a ser aplicar. Por ejemplo, cómo aplicar lo que hemos visto de ondas sísmicas, lo de tectónica de placas, en situaciones. Por ejemplo, no sé, Diego está en la ciudad no sé cuántito y de repente empieza a notar que los perritos empiezan a ladrar. A partir de los conceptos de ondas, identifique qué tipo de onda detectó el perrito y por qué. Es como aplicar, más que aprenderse, bueno, tienen que saberse igual la materia para la evaluación, pero tienen que manejarla para poder ir desarrollando. Pero van a ser puras situaciones. Y me voy a poner yo, me voy a poner mi mamá, mi hermano, toda mi familia le va a pasar algo. A toda mi familia le va a pasar algo con un temblor. Alejandro, ¿qué más quería pasar? Recuerden las cosas que hemos hablado en clases, revisen los videos, acuérdense de las cosas que hemos hablado, por ejemplo, en lo de la deriva continental, cuando hablamos de lo que pasaba con las evidencias que explicaban por qué se asume que los continentes se separaron. Esas cosas, si bien no están en los PPT, las dije en clases. Entonces pueden ser perfectamente preguntas de la evaluación. Por ejemplo, los hacer ahora que hemos hecho, por ejemplo, como la hicimos el otro día del cable de fibra óptica que va a detectar sismos, también puede ser pregunta no textual, pero con respecto a la materia. Así que esto es para que no se les escape ningún detalle y para mí ver que estuvieron prestando más atención en clase. Si fue así, van a decir, el profe le con clase está, se redacta, se escribe. Así que no se preocupe si es que, y obviamente no les voy a pedir que me escriba textual lo que dije yo, porque yo algo me acuerdo de lo que le he dicho. Entonces, yo me conozco mis palabras, me sé hasta mis muletillas, así que yo sé que si ocupo mucho unas palabras porque como que copiaron lo que dije en la clase tal. Bien, hoy día, chiquillos, vamos a ver lo último que falta, que también va a entrar en la evaluación, que tiene que ver con las últimas dos ondas sísmicas que nos faltaron ver el otro día, y vamos a hablar de las escalas sísmicas, escala de Richter y escala de Mercalli, que son las dos escalas que se utilizan para apreciar las intensidades y magnitudes de los sismos. Tonka, guarda tu teléfono, primer aviso. Así que vamos a entender, por ejemplo, cuando se habla de un sismo 4 Mercalli o un 5,8 Richter, ¿qué diferencia tienen? Y a nivel de percepción o a nivel de intensidad, que es distinto. No es lo mismo cuánto fue el temblor que cuánto sentí el temblor. Cada uno siente el temblor de manera distinta. Entonces, como siempre, hacer ahora, vamos a hacer una actividad que vamos a tomar un temblor de hace poquito para analizar datos, definir unos nuevos conceptos, vamos a analizar el entorno con estas escalas y nuestra etiqueta de salida. Bien, el objetivo de la clase, chiquillos, va a ser analizar las ondas sísmicas que nos faltan, la LOB y la Rayleigh, o la L y R, me acuerdo de los botones de los controles de los consolas, L y R, y las escalas Richter y Mercalli. Vamos a analizar cuál es la escala Richter, que la inventó el señor Richter, y la escala Mercalli, que la inventó el señor Mercalli. En ciencia, los nombres de las cosas, no hay, lo que menos tienen los científicos es originalidad para ponerle nombre a las cosas. Todo tiene que ver con quién lo inventó. Por ejemplo, la onda Love es por el señor de apellido Love, no que el señor era muy amoroso, no. El caballero era de apellido Love, y el señor Rayleigh era de apellido Rayleigh. Bien, hacer ahora. Miren, esto está sacado directamente de la página de Sismología Chile, sismología.cl, y es un temblor que ocurrió hace 2 días en Antofagasta. No sé si alcanzan a leerlo, voy a tratar de... ¿Cómo lo arreglo aquí? Y ahí se ve un poquitito mejor. Sale la hora del Pacífico, latitud, longitud, pero identifiquen los elementos de un sismo en la siguiente fotografía. Cuando hay un temblor, cuando queremos ubicarlo, ¿qué elementos podríamos, cómo se llamaban las dos ubicaciones del temblor? Epicentro e hipocentro, ¿cierto?
En esta descripción, esto está sacado textualmente de una página. ¿Cuál sería aquí el hipocentro? ¿Qué representaría el hipocentro en esta infografía? Hipo. Claro. Claro, y aquí en el mapa, y aquí en la descripción, ¿cuál sería? La profundidad, ¿cierto? Los 27,6 kilómetros de profundidad son el hipocentro. Pues ¿dónde? ¿A qué posición? Bajo la Tierra. Además de la latitud y la longitud que nos indican como geográficamente dónde está ese punto bajo la Tierra. ¿Y el epicentro? ¿Cuál sería el epicentro? ¿Cómo? El último abajo, aquí hice referencia. Ese 33 kilómetros al sur de Antofagasta. ¿Ese? ¿Todos de acuerdo con el Ignacio? Diego. ¿Todos de acuerdo con el Ignacio que justo miro para allá? Lo primero que veo es el Diego que no se dormió. ¿Están de acuerdo que la referencia era el epicentro, que era el punto sobre la Tierra donde decíamos, ahí fue? Entonces, el sismo fue a 33 kilómetros al sur de Antofagasta y a 27 kilómetros de profundidad fue ese hipocentro. ¿Por qué es importante esto? Recordemos, chiquillos, que es súper importante el hipocentro porque recuerden que entre más superficial es el sismo, más intenso se siente porque menos energía se pierde por la Tierra, por la absorción de la Tierra. No es lo mismo sentir el agua que tengo aquí que la que tengo acá. Pesa más. Si yo grito debajo, si yo estuviera abajo aquí y gritara, arriba puede que no me escuchen. Pero si yo grito más o menos aquí, puede que sí. Lo mismo pasa con la onda sísmica. La absorción de la energía es mayor a mayor profundidad. O sea, entre más profundo estoy, más energía se absorbe. Por eso, un temblor grado 4 o 5, que sea a 4 kilómetros de profundidad, que ha pasado aquí en Chile, que han habido temblores de grado 4, que se han sentido como grado 6, pero han sido tan superficiales que da la sensación de que fueron más fuertes. Y esa sensación, esa percepción, es lo que vamos a ver el día con las escalas, que es lo que les preguntaba en las clases anteriores cuando fuese el temblor más o menos fuerte que hubo el otro día, que yo les pregunté, ¿lo sintieron? Y la mitad me dijo que no. Percepción. Entonces, veamos las dos ondas sísmicas, chiquillos, que nos faltan. Natalia, concéntrese. Tengo que aguardar tu teléfono, segundo aviso. Las ondas L o LO se parecen mucho a las ondas superficiales, bueno, las secundarias, las ondas S, en cuanto a que hacen este movimiento como de azote, por así decirlo, que azota la Tierra y hace este como movimiento de ondulación en la Tierra que hace que la Tierra se agite de arriba para abajo. ¿Cuál es el tema? Que las ondas L son más superficiales y son más lentas que las anteriores. Estas ondas son las que cuando hay un temblor más o menos largo, ¿se ha fijado que cuando hay un temblor más o menos largo tiembla un poco y al rato después viene como otro zamarrón? Esas son las ondas L. Al viajar más lento, porque se liberan un poquito más tarde que las anteriores, las ondas L generan el mismo efecto, pero vienen más atrás. Y muchas veces las ondas L son más destructivas que las ondas anteriores por ser más superficiales, porque al no absorber tanta energía de la Tierra, su energía sigue moviendo. Si tiene recuerdos más o menos del terremoto del 2010, bueno, a mí jamás se me va a olvidar que fue el zamarrón fuerte primero, hubo como un momento que el temblor como que parecía que paraba, y después vino el zamarrón más fuerte, que fue el que más destructivo fue. Fue una onda L. Esa parte del temblor fue la onda L porque la onda L es más destructiva que las anteriores, al ser más superficial. Entonces, en cuanto a forma de moverse, en cuanto a la forma de agitar la Tierra, es prácticamente igual a la onda secundaria, la S. Es más lenta, viaja más lento que las dos anteriores, pero es más destructiva al ser más superficial. Es la que provoca que en la mayoría de los sismos se provoque este desfase en cuanto a los movimientos. Por lo general, todos los temblores se sienten en dos momentos. El primer zamarrón, una pausa, y viene otro zamarrón después. Cuando los temblores son más cortos o menos intensos, no somos capaces de identificar esos dos puntos, pero esas ondas igual están. Si uno mira un sismógrafo, el sismógrafo marca una agitación,
espacio y viene la otra más fuerte. ¿Quedó claro? Onda L debe ser como el hermano mellizo, por así decirlo, de la onda S, pero viaja más lento que esto. Y finalmente, la onda R o Rayleigh mueve la Tierra en forma elíptica. Una elipse es así, hace esto. El movimiento de la roca se ve igual, pero la Tierra se mueve en forma elíptica, hace esto. La onda sísmica hace este movimiento, como una elipse, como un huevo, al final de cuentas. Como cuando se fijaba cuando usted golpea una cuerda de la guitarra y se ve como un óvalo, así se mueve la onda, hace esto, y forma una elipse. Estas ondas viajan durante todo el sismo, no tienen una intensidad distintiva como las demás, generan movimiento igual que las demás. No es una onda así como que digamos como la onda L, que la onda L es la que destaca en cuanto a su violencia en cuanto a intensidad. La onda R es una onda más dentro de las ondas sísmicas que también está presente y que permite ese movimiento también de la Tierra. Si se fijan, todas las ondas sísmicas transportan movimiento. Técnicamente todas las ondas sísmicas transportan energía para mover la Tierra y también para hacerla sonar. Pero recordemos que la onda P es la primera que se detecta en el sismógrafo, porque es la que viaja más rápido, la que libera más sonido que movimiento, y ese sonido es en sonido audible para nosotros, pero también es en infrasonido. Sonido no audible para nosotros, pero para otros animales sí. O los perritos. Los pájaros también, y otras especies de animales que también se alertan, porque se dice que los animales cuando sienten el ruido subterráneo de la onda infrasonora, para ellos es como nosotros sentir un silbato aquí, al lado del oído. Es un sonido muy desagradable para los animales. Por eso se alteran, es como cuando sienten los fuegos artificiales los perritos, como que se alteran mucho. Por eso los perritos cuando va a temblar se alteran y como que empiezan como a buscar, como tratar de escapar del sonido. Los ratones también son capaces, se han hecho investigaciones que los ratones también son capaces de detectar los sismos porque huyen como en manada, arrancan. Lo que sí es mito, yo creo que si alguien tiene familiares o viene del campo, que dicen que cuando el clima cambia porque ha habido un temblor, eso es un mito, pero muy mito. Han habido coincidencias a lo largo de la historia en que han habido días que el día antes del terremoto se nubló. No sé si se acuerdan, pero el día antes del terremoto del 2010 estuvo muy fresco el día. Se nubló, parecía que iba a llover y mucha gente dijo, va a temblar. Entonces, la chuntaron, fue una coincidencia. Pero, ojo, que lo que sí hay, que sí se puede predecir, entre comillas, son los llamados terremotos precursores. Son sismos que se provocan en el mismo epicentro días, horas, minutos antes del terremoto principal. El terremoto del 1985, mis papás me contaban esto, el terremoto del 85, el día antes de él hubo un sismo grado 6, muy intenso, y al día después fue el terremoto. Con la investigación con los años se descubrió que el terremoto el sismo del día anterior fue un terremoto precursor. Es decir, avisó que ahí venía la liberación de energía. Estos sismos precursores generalmente están en las zonas cercanas a los volcanes. Antes de que el volcán explose, ¿verdad? Porque explosión. Hay sismos porque la cantidad de magma que está por salir es capaz de mover la Tierra. Pero de los terremotos nuestros más importantes, perdón, el del 85 tiene la particularidad que el día antes del terremoto hubo un temblor grado 6 y algo, que con el pasar de los años se investigó que fue un terremoto precursor, o preliminar también se llama. Fue como la previa del terremoto, por así decirlo. ¿Claro, chiquillos? ¿Alguna duda con las ondas? ¿No? Ya. Vamos con las escalas. Para medir las escalas sísmicas, que yo sé que las fotos que he puesto son súper devastadoras, pero no había como fotos como menos bonitas de esto.
Para determinar, luego de que pasa el sismo, se determina de dos maneras el grado con el que fue. Una parte indica matemáticamente, la profe Dani, o más adelante la profe Leila, o yo, que también puedo comentar después hacer matemática, cuando vean logaritmos, creo que lo ven en segundo medio, una aplicación son determinar los signos. Una forma de determinar los sismos a través de una escala logarítmica, una escala matemática que determina la intensidad del sismo, y otra escala determina el grado de destrucción y de percepción que tuvo este sismo. Ambas escalas se determinan de maneras distintas. Una es una escala apreciativa, lo que vemos que pasó, lo que sentimos que pasó, y la otra es una escala matemática. Matemáticamente, con el sismógrafo se calcula y se determina la escala. Por eso de repente cuando hay un temblor se demoran un poquito sobre la intensidad, porque los sismólogos tienen que hacer el cálculo y determinar tal. Esa fue la escala. La escala de intensidad de Mercalli, que indica cuán intenso fue el sismo, Natalia y compañía. La escala de intensidad de Mercalli es la que se considera el daño en estructuras, el daño a la infraestructura, perdón, el daño a la gente y también la percepción nuestra y general de lo que pasa en el sismo. Hoy el temblor, típico que dice, hoy el temblor del otro día súper fuerte, apenas me pude parar de la cama, o se me movió todo, literal, se me movió el piso. Por ejemplo, para el terremoto del 2010, cuando fuimos porque mi hermano chico no lo sintió, cuando nosotros fuimos como a protegerlo por si pasaba algo, yo en el camino de mi pieza a la de él, yo no podía caminar, no podía mantenerme en pie, choqué con todo, choqué con la puerta, choqué con la manilla de la puerta, choqué con un mueble, hasta que llegué sobre mi hermano y lo cubrí con mi mamá. Pero a mucha gente le pasó. Por ejemplo, a mis primos se les cayó un acuario, algunas gentes no podían abrir las puertas, alguna gente, lamentablemente, mucha gente falleció porque los edificios colapsaron. ¿Cómo olvidar el célebre y triste edificio de Concepción en el sur que literalmente se partió por la mitad? Porque no aguantó y mucha gente falleció, no porque no pudo escapar, sino porque lamentablemente quedó atrapada entre los escombros y entre otras cosas. Como hay sismos que también dicen, un temblorcito, ni me paré de la cama, lo miré la luz que se movió y fue. O dije, ya, bien, lo que hago yo cuando va a temblar, miro la luz. Si empieza a mover mucho, me paro en la cama así como, ya puede que venga algo. Eso es el grado de percepción individual que cada uno tiene del sismo. Uno puede decir, ay, profe, ¿para qué? Si no fue para... El otro día cuando les contaba el temblor, ay, profe, si no, ni lo sentí, no fue para tanto. Es un grado de percepción individual. Por eso te escalas de intensidad impersonal, por así decirlo. Y también se mide con el grado de daño. O sea, el terremoto de 2010 y el de Japón también fueron de muy alta escala Mercalli, porque propusieron mucho daño. Pero hay otros terremotos que no fueron tan intensos y su escala Mercalli no fue tan alta, porque no provocaron tanto daño. Por ejemplo, el terremoto de Coquimbo del 2015, ese fue 7-8, creo, si me equivoco, pero en Mercalli fue como 5 o 6, porque en cuanto a destrucción fue muy poca. Lo que más destruyó el terremoto de 2015 en Coquimbo fue el tsunami, como las consecuencias de. Pero el de 2010, creo que para todos debe ser un triste recuerdo recordar que lamentablemente se destruyó muchas casas, destruyó puentes, destruyó cosas, porque el grado de intensidad fue mucho mayor. Entonces, no sé si se puede saber mucho, no me quiero meter mucho con la escala, pero la escala de Mercalli va del 1 al 12. ¿Dónde va? La escala de Mercalli va del 1 al 12 en números romanos, en donde solamente aumentando en cuánto va sintiendo, cuánta gente lo va sintiendo y cuánto daño va generando. A medida que vamos subiendo en la escala de Mercalli, más gente va sintiendo el sismo. Hay gente que se despierta con el sismo. A medida que vamos subiendo, el grado de pánico del sismo es mayor y empieza a haber daño. Ya, por ejemplo, en el grado 6 Mercalli ya empiezan a caerse algunas cosas, las estructuras más livianas,
Y así va subiendo, hasta llegar al 12 Mercalli. El señor Mercalli había definido la escala hasta el 10. Adivinen qué terremoto extendió esa escala hasta el 12. El terremoto de Valdivia fue tan intenso que tuvo que modificar la escala de Mercalli, como dice ahí, escala de Mercalli modificada, porque se dice que el terremoto de 1960 fue 12 Mercalli. ¿Por qué? Daño total, Valdivia quedó destruida por completo, el suelo se levantó, hay fotos de Valdivia que el mar, la playa está como una duna, quedó levantada, la tierra se levantó como una onda, y fue tanta la intensidad que hubo barcos que el movimiento de la tierra lanzó los barcos del puerto hacia adentro, hacia la ciudad. No fue el tsunami, fue tan fuerte el terremoto que la onda literalmente los tiró por el aire. Imagínense. Mi abuela vivía, bueno, todavía vive en la sexta región. Dijo que ese terremoto, bueno, en donde vivió ella igual se sintió relativamente fuerte. Se dice que en la sexta región fue como grado 6 a 7, pero ella sentía que la Tierra hacía esto, que era un movimiento demasiado ondulatorio y que siempre se acuerda que era como muy así. Imagínense cómo fue en Valdivia. Literalmente estar arriba de una montaña rusa. Pero Mercalli se define en cuánta gente lo siente y cuánto daño va haciendo. Generalmente los temblores grado 4, grado 5 que estamos sintiendo normalmente están alrededor de 3 a 4 Mercalli. Poca o mucha gente la siente, se mueven las cosas, pero se mueven nomás. O sea, los últimos temblores relativamente fuertes que han habido, yo no sé de nadie que se le haya caído un computador, un vaso. Pero para el terremoto de 2010, mucha gente se les cayó las cosas, en mi casa se quebraron vasos, casi se nos cae una tele, se nos salió, lo que me impactó mucho fue que se salió el agua de los estanques del baño. Y fue tan fuerte la intensidad del agua que cuando empezamos a buscar como los daños de mi casa, pasamos por una parte y estaba todo el piso mojado y era el agua azul, por esto del limpiador no voy a dar la marca, pero este que se echa el que tiene un paquito. Claro, fue tan intenso el sismo que sacó el agua. Mis vecinos que tienen piscina enterrada decían que literalmente vieron como un tsunami en la piscina porque fue muy intenso. En mi casa hasta las frutas se cayeron de los fruteros, rodó por el piso, fue como muy, muy intenso. Mi papá no pudo abrir la puerta de su pieza, se le trancó. ¿Por qué? Porque esos son efectos del movimiento, como que el movimiento aprieta las cosas, porque hace esto. Pero como les digo, la escala de Mercalli es de intensidad, cuánto se sintió y cuánto daño hizo. Mientras que la escala de Richter, de magnitud, que dice cuán grande fue el sismo, es una escala matemática que mide la amplitud de la onda de mayor intensidad, que puede ser la P, la S o alguna superficial como la L. ¿Qué hace? Matemáticamente, la profe Leila
Ahí sí, chiquillos, perdón que se nos había caído la conexión. Estamos de vuelta. Ya, como les decía, chiquillos, la escala de Richter mide intensidad matemáticamente, silencio, en cuanto mide cuán amplia fue la onda más grande, y da un número que no es un número romano, sino que es un número racional, puede ser un decimal también. La escala de Richter es una escala matemática tan exacta y tan potente que entre un grado y otro, entre un 3 y un 4, por ejemplo, si mal no recuerdo, hay 32 veces más energía liberada entre un grado 3 y un grado 4. La escala al ser logarítmica no es lineal, es decir, un 3, 4, no, es como un logaritmo, es como una curva, señala que entre un grado y otro, la intensidad aumenta alrededor de 30 veces uno con otro. Por eso, cuando hay un temblor 5 y otro día hay unos 4, es tan notoria la diferencia. ¿Te fijas que de repente cuando hay un temblor grado 4, pero cuando hay un grado 5, ya la diferencia se empieza a notar? O cuando hay un grado 6 también. Es porque esta escala no es lineal. Es decir, cada grado aumenta mucho la energía liberada. Y es otro detalle, la escala de Richter también mide la cantidad de energía que se liberó durante el sismo. Entonces, entre más alta sea la escala, más energía se liberó durante el sismo. Lo cual va a desencadenar después en poder saber cuánto daño va a generar. Es decir, necesitamos la escala de Richter para poder determinar la de Mercalli. Sabiendo cuánto energía se liberó, obviamente vamos a saber cuánto daño se generó, cuánta energía la Richter nos permite conocer la energía liberada, y eso nos va a permitir ver el daño que se generó en el sismo y por ende determinar los Mercalli. Es decir, no podemos determinar la escala Mercalli sin saber cuán intenso fue el sismo, porque primero tenemos que determinar cuánto daño provocó por la energía liberada. Y esta es la escala que todos conocemos: grado 2, 3, 4, 5, 6 o más de 8. ¿Se fijan? Por ejemplo, los grados 3 no lo siente mucha gente, los grados 4 ya la mayoría de la gente lo empieza a sentir. Los temblores grado 5 en muchas partes generan daño. Aquí un grado 5 para nosotros no es nada, pero hay zonas en otros países donde un grado 5 produce daño. En los grados 6 a 6,9 ya hay más daño. El 7 ya se considera terremoto. Y los sobre 8 ya son grandes terremotos. Entonces, en español por lo menos, se considera un terremoto desde el grado 7 en adelante. Todo lo que es antes de eso es un sismo. Un sismo intenso, un sismo débil, etc. Dime. El de Valdivia en 1960, que fue grado 9. 9. Después le sigue, siempre se me olvidan. Vamos, siempre se me olvidan los más fuertes. Siempre va a ser el mío, el nuestro, el mío. El de Japón está entre los primeros. Y ahí está. En mayo de 1960 el de Chile, 9, me quedé corto, 9,6. Indonesia el 2004, que fue la isla de Sumatra. 2004 hasta ni nacían. Fue 9,3. En Alaska, 4 años después del nuestro, 1,92. En cuarto lugar, el de Japón, en quinto lugar, en Rusia, el año 52. En sexto, uno en el 1800. En el noveno lugar está el de Chile, de 2010. Y en el lugar 23 está el de Coquimbo del 2015. Imagínense, tenemos más de 3 terremotos en el ranking de los top 20, de los 25 más importantes. Pero
Me corrijo, chiquillos, había quedado corto con el 9, era 9.6. El que fue 9 fue el de Japón, 9.91. Piensen que el de Chile en 2010 fue 8.8. Imagínense que prácticamente el de 2960 fue casi un punto más. O sea, fue casi 30 veces más fuerte que el de 2010. Háganse una idea. Dimensiones. Si el de 2010 fue fuerte, el de 1960 fue 30 y algo veces más fuerte. Eso explica lo que les comentaba antes de que en la Tierra se vieron los efectos, que el tsunami fue instantáneo prácticamente. ¿Cuántas víctimas hubieron al vivir ese tiempo? Se calculan, porque mucha gente, ese tiempo la gente no se censaba como ahora, se calcula que alrededor de 2.000 personas murieron en ese sismo. En el de 2010 murieron 525, considerando lamentablemente a las que jamás se encontraron que fueron arrastradas por el tsunami en Coquecura. Pero se dice que alrededor de 500 personas. El de Japón, el otro día, fueron 15.000 personas. Pero imagínense, sin las alertas sísmicas habrían sido más de 50.000. Es un dato no menor. Bien. Chiquillos, va a estar en el clase en el día de mañana la preprueba que les digo yo, no es obligatoria, pero como les digo, les recomiendo de verdad que la hagan porque van a ser preguntas que les van a ayudar a orientarse para la prueba. No va a tener nota, pero insisto, les va a ayudar a orientarse para la prueba. Así que eso, chiquillos, que estén súper bien, pueden salir, lo que está en la casa que estén bien, chiquillos, nos vemos la próxima semana para la evaluación. Atentos con la preprueba. Te digo que estén bien. ¿Qué pasó?